Hola, muy bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos abriendo este nuevo espacio de discusión, de debate, este nuevo espacio donde queremos construir sobre todo. Este va a ser un espacio al que le denominamos Lex Tributario. Vamos a debatir principalmente, como su nombre lo dice, sobre temas tributarios, temas fiscales y también vamos a estar debatiendo sobre temas laborales. Queremos que nos vean, que se unan, que aprendan con nosotros porque es todo un desafío el mundo tributario. Está conmigo, me acompaña a mi izquierda el doctor Humberto Berni, él es miembro del staff del Lex Paraguaya. Doctor, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿cómo están todos? Muy contento de poder formar y crear este espacio del Lex Tributario en donde vamos a informar, debatir y tocar temas fundamentales del derecho tributario. Contanos un poquito, doctor, antes de pasar directamente con nuestro invitado estrella. Contanos un poquito, doctor, tu trayectoria, quién sos. Bueno, me presento, yo soy Humberto Berni, abogado, especialista en impuestos, integrante del grupo Lex Paraguaya, grupo de profesionales donde nos enfocamos netamente a cuestiones corporativas, tributarias, de asesoría, y queremos crear este espacio donde podamos debatir, informarnos y por sobre todo seguir aprendiendo en esto que nos apasiona mucho, que es el ámbito del derecho tributario. El ámbito tributario, el ámbito fiscal es un ámbito bastante desafiante y queremos abrir este espacio de diálogo, este espacio de debate con el número uno, con el director nacional de ingresos tributarios, doctor Óscar Orué. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas para vos, Iván, también para el doctor Humberto. Muchas gracias por la invitación. Realmente contento de estar en este primer episodio del Lex Tributario. Principalmente porque este programa o este espacio básicamente se concentra en el tema tributario, que es algo que, como bien lo mencionaste y como bien mencionó también el doctor, nos apasiona. Creo que hay mucho por hablar y mucho todavía por aprender, porque en el ámbito tributario se aprende cada día de toda la realidad económica, de toda el día a día. Entonces, Paraguay tiene una presión tributaria baja, pero creciendo en el sentido de mayor formalización, mayor explotación de lo que es realmente un sistema tributario sencillo, fácil, moderno. Entonces, bueno, contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Director, el sistema tributario es un reflejo de muchas cosas, pero principalmente de cómo está la economía. Si la economía marcha bien, hay digamos, mayor recaudación. Si hay mayor recaudación, significa que hay mayor consumo, significa que hay mayor dinamismo interno, significa que hay más paraguayos que están mejor. Y queremos en este primer programa centrarnos en algo que se concibió en tu administración, algo que empezó, digamos, contigo a la cabeza, que es la facturación electrónica. Quiero que nos dé un poquito una introducción, un pincelazo, director, para la audiencia. ¿En qué consiste el sistema de facturación electrónica? Bueno, el sistema de facturación electrónica se concebió allá por el año 2018. Yo estaba como director de apoyo en ese momento de la Subsecretaría de Tributación. La idea era un poco modernizar el sistema, facilitarle la vida a los contribuyentes, en el cual era no solamente una visión de control, porque si bien el sistema de facturación electrónica tiene un componente de control muy importante y trazabilidad, nosotros lo miramos desde el punto de vista de servicio, de un servicio al contribuyente en el cual ya se tiene que olvidar de que la factura física se pueda borrar, que se pueda perder, que no pueda utilizar como crédito si es que tiene compensación en el IVA, por ejemplo, y que sobre todo también para los empresarios o para las personas utilicen este sistema de forma a que le ahorre costos. ¿En qué sentido ahorrar costos? Y por ejemplo, no tener que, empresas grandes, no tener que tener todo un depósito lleno de documentación
de todas las operaciones, porque no solamente está en la factura, ¿verdad? Están las notas de crédito, están las notas la factura de exportación, o sea, dentro de cada actividad económica hay un sinnúmero de documentos. Nosotros les llamamos documentos tributarios electrónicos hoy ya, pero que de alguna manera no solamente es una factura, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que este sistema nos permite un poco mirar un poco la modernización, facilitarle la vida al contribuyente, facilitarle la vida al empresario y por sobre todo para los pequeños y para las personas físicas o prestadores de servicios o profesionales independientes, otorgarle un sistema gratuito donde no va a tener que pagar absolutamente nada. Solamente los que invierten son las empresas grandes que tienen más de un punto de expedición. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan una sucursal o que tengan 2 locales mínimamente. Entonces eso sí que van a tener que hacer una inversión y van a tener que adaptarse al sistema de facturación electrónica. El sistema de facturación electrónica SIFEM, que es el sistema de facturación electrónica nacional, está compuesto de 2 sistemas. Uno que es el Equatia y otro que es el Equatia I. El Equatia es para las empresas grandes, como bien mencioné, y el Equatia I es para los prestadores de servicios profesionales independientes o prestadores así de servicios personales. Entonces, para ellos es gratis, para el resto de las empresas más grandes tienen que invertir. De hecho, hoy tenemos más o menos casi 12.000 contribuyentes ya que emiten día a día factura electrónica. Estamos por más de 1.500.000 facturas electrónicas ya, 1.500 millones de facturas electrónicas ya emitidas. Estamos por llegar a los 2.000 millones. Entonces creo que es realmente importante. Nosotros optamos por un sistema bastante moderno, donde la tecnología de punta juega, como digo, un rol fundamental. Entonces, básicamente eso es, ¿verdad? Ya tenemos bastante adentrado y sobre todo pensando de que este sistema de facturación electrónica nos va a permitir dotar de facilidades a los contribuyentes principalmente. Siempre recordaba de que, y seguramente ustedes saben de que cuando tienen que llevarle a su contador la factura, en una bolsita se llevaba y a veces los papeles ya estaban todos borrosos, no se veía nada. Entonces, hoy eso ya es simplemente una anécdota con el sistema de facturación electrónica. Si vos sabés que me pasó eso, director, en el sentido de que una vez compré un determinado producto y no encontraba mi factura. Le llamo a mi contadora desesperado porque es una factura importante, ¿verdad? Una compra escolar de mi hijo. Y me dice, no te preocupes, ya está todo cargado en el sistema. Yo me voy y chequeo si está todo bien nomás, me dice. Y me solucionó la vida, porque no tuve más que ir a pedir otra vez una copia, no tuve que hacer nada. Me dijo, no, está cargado en el sistema, cualquier cosa te va a llegar a tu correo. Bueno, esa es una de las ventajas muy importantes que tiene nuestro sistema. El sistema es un sistema en el cual se documenta a través de una firma electrónica cualificada. Para ese proceso sí o sí se tiene que ir a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, a las oficinas, de tal manera a que puedan tener su firma electrónica cualificada. Pero ese es el único requisito más complejo que existe. Pero el resto ya es descargar la aplicación, tener en su celular o en su computadora y enviar. Ese envío, si uno está vendiendo algo, está prestando un servicio, envía al usuario, al correo del usuario, y también se envía al Marangatú, o sea, al sistema de facturación electrónica. Y eso aparece ya directamente registrado. Nosotros utilizamos hoy, por lo menos, un servicio básicamente asincrónico. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, de que tiene una validez de hasta 72 horas para el envío del documento. Muchas veces yo me voy a comprar algo y le digo, bueno, envíame. El emisor tiene 72 horas para enviar esa factura electrónica. Si en las 72 horas no se envía, ahí ya se tiene que hacer nuevamente el reproceso. Pero normalmente las personas están acostumbradas a recibir en 24 horas el correo electrónico porque entra dentro de una cola de espera según el tráfico que tiene el sistema, ¿verdad? Tratamos de hoy tener un sistema mucho más amigable en el sentido de que hemos comprado servidores. Nosotros optamos por un servicio de servidores nuestros, no ir a la nube, que es una opción también que tienen otros países, pero nosotros optamos exclusivamente con servidores y eso nos permite hoy tener un sistema bastante moderno
bastante ágil y bastante sencillo. Pero sí, lo que mencionas es fundamental. No tener que estar cargando el registro, no tener que estar haciendo, o no se te puede perder la factura, ya la factura ya queda a tu nombre. Lo único que el contador tiene que hacer o la contadora es entrar al sistema, poner Iván Lisboa, el número de RUC o su número de cédula y ahí le va a listar todas las facturas que están a tu nombre, por ejemplo. Y hay un mito, director, que me gustaría derribar. Vos nos decías que hay algo así como 12.000 contribuyentes ya. Sí. Y mucha gente dice y piensa, es demasiado problema inscribirme como facturador electrónico, tengo que hacer muchos procesos, porque, y también relaciona mucho con la burocracia del Estado, ¿verdad? Pero me gustaría un poco que nos comente, o sea, quiero romper ese mito. Bueno, hay dos opciones. Si es una empresa, ¿verdad?, que tiene más de un punto de expedición, o sea, que tiene unas sucursales, el desarrollo tienen que hacerlo personalmente o ir a comprar un sistema, que hoy hay opciones de muchas empresas. Nosotros lo que optamos es por darle una normativa que tienen que cumplir los informáticos y desarrollar su sistema. No le optamos que vayan con una empresa, con otra empresa. La propia empresa puede desarrollar su sistema. O sea, ahí nosotros abrimos un poco el mercado de tal manera a no casarnos con nadie. Esa fue una decisión política que tomamos desde el momento que decimos la tecnología hoy es muy maleable, muy abierta, la posibilidad que cualquiera pueda hacerlo. Nosotros le damos los parámetros y las normativas y se tienen que cumplir eso. Nosotros le autorizamos la utilización. Ahora bien, para las personas físicas, para los profesionales independientes, un abogado, un contador que presta un servicio profesional o uno que no sea profesional pero presta un servicio personal, no necesita pagar nada, no va a tener ningún costo. Aparte, la factura electrónica ya no tiene timbrado. Recordarás que cuando se otorga el timbrado se otorga por 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces, eso es un sistema de control que tenemos desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios para facturas impresas. Con la factura electrónica ya no se tiene timbrado. O sea, yo tengo mi factura electrónica y no tengo que preocuparme la validez de mi factura. La validez ya es infinito. Hasta que deje de utilizar, ¿verdad?, el sistema o ya no tengan que emitir factura, la necesidad de emitir factura. Entonces, ya eso es una solución por un lado. Pero sí hay un requisito de personal de que no va a tardar más de 2 horas en registrar. Por eso digo, 2 horas ya en el tiempo máximo que una persona va a tardar en ir a una oficina de la DENIT, esperar que se la atiende, hace su registro, firma su documento, nosotros nos aseguramos que sea la persona la que está haciendo el registro, porque tuvimos en el momento de la pandemia muchos casos donde se inscribió a gente que no era la verdadera, ¿verdad? Y tuvimos denuncias de personas que dijeron, yo nunca me inscribí, yo no sé quién me inscribió. Entonces buscamos un mecanismo para permitir el aseguramiento de la identidad de la persona para inscribirse y que, bueno, ese es el único requisito burocrático, por decir de una manera, y que la persona pueda ir y en menos de 2 horas ya va a tener su factura electrónica, ya va a poder tener su sistema de cuatía y va a poder emitir sin ningún problema, y a partir de ahí ya no es necesario que vaya a las oficinas. Estamos hablando con el doctor, director, con el doctor Humberto, que hay también un desafío que es el tema de Internet, ¿verdad? La infraestructura tecnológica, en el sentido de que, bueno, el sistema de facturación electrónica depende en gran parte del Internet y en nuestro país, ¿verdad?, el sector privado y público todavía no está muy desarrollado en ese sentido, ¿verdad, doctor? ¿Cómo ve, director, ese desafío de darle al país una imagen de que está avanzando, de que la facturación electrónica viene a ayudar? Bueno, no es sencillo específicamente para las personas que están en el interior del país, donde la conectividad no es muy amplia, ¿verdad? Yo estuve ahora, por ejemplo, en el Chaco paraguayo esta semana y en realidad no todos las empresas tienen conectividad en esos lugares. Creo que una empresa es la que cumplía los requisitos, ¿verdad?, y podía tener acceso a internet, y es una limitación que tenemos. Entonces, eso hizo de que nos hayamos atrasado en el cronograma de implementación de la facturación electrónica. O sea, si nosotros allá por el 2000, yo fui viceministro en el 2019 de tributación, y nosotros teníamos un cronograma, ¿verdad?,
pero ese cronograma no lo pudimos implementar justamente por esto que están mencionando, que es nuestra conectividad. Hoy ya hay un mayor acceso a internet, etcétera. Nosotros creemos que esto probablemente se retrasa un poco, pero siempre tenemos el objetivo de decir, bueno, este es nuestro norte, vamos a hacer de esta manera. Y sobre todo, creo que es muy importante estos espacios que estamos teniendo con la prensa, con los agentes de comunicación, de tal manera que se pueda dar a conocer. Las redes sociales hoy permiten comunicarnos más fácilmente con la gente. Hace poco habíamos habilitado en nuestro canal de YouTube un material que le denominamos de NIT en Fácil, donde todas las autoridades de la DENIT tratan de explicar en términos muy sencillos, con ejemplos prácticos, sin utilizar términos técnicos ni tan jurídicos, para que cualquiera pueda entender. Entonces, estamos tratando de buscar una mayor comunicación, una mejor comunicación a todos los contribuyentes, a todos los ciudadanos, y también buscando de esa manera la formalización. Así es que el gran desafío que tenemos de aquí para adelante es, uno, que la gente confíe en el sistema, ¿verdad? Que no es complicado, que es muy sencillo, que es fácil. Yo recuerdo hace algunos años, en el 96 para ser muy claro, cuando se empezó a utilizar los cajeros electrónicos. Nadie quería utilizar porque tenía miedo. Yo recuerdo que cuando al principio comenzamos a cobrar, yo ya era funcionario del Ministerio de Hacienda en ese momento, los funcionarios iban y retiraban todo el dinero porque no confiaban de que esté en el cajero. O sea, había mucha desinformación. Y yo creo que hoy ya es algo muy común. La gente está acostumbrada. Directamente muy poca gente usa el efectivo, ya es todo con tarjeta. Entonces yo creo que ese va a ser el proceso. Yo creo que va a ser gradual, pero también va a generar la confianza necesaria para que la gente utilice de forma sencilla y de forma muy fácil este sistema de facturación electrónica. Sí, algo importantísimo, director, que mencionó de este proceso gradual. Como sabemos, estamos ya en entrada a la fase del grupo 11 y 12 de la resolución 21, en donde incorpora empresas medianas y empresas grandes de forma obligatoria al CIFEN. Eso está avanzando para que en algún futuro sea el 50%, 100% facturadores electrónicos, para que en algún momento esto sea la única vía. Nuestra idea es que para el 26 o para cerrar el ejercicio de gobierno que tenemos hasta el 2028, masifiquemos el 80% de los contribuyentes que tengan factura electrónica. Hoy, por ejemplo, una persona que abre una empresa ya no puede emitir factura física, ¿verdad? Hoy se inscribe, ustedes abren una empresa y la resolución que establecimos es que sí o sí sea factura electrónica. Ya no pueda ir a la imprenta a imprimir una factura preimpresa, todo debe ser facturación electrónica. Ya las empresas nuevas. Ahora, ese cronograma que implementamos por grupos es justamente obligarles a ellos a que se vayan haciendo o que cumplan los requisitos para poder ya emitir factura electrónica. En algunos casos damos prórrogas, en otros casos analizamos, ¿verdad? Tuvimos casos de cooperativas menoritas en el Chaco que decían que ellos están en contra de la modernización y les explicamos que sí o sí tienen que cumplir. Bueno, hoy lo están haciendo ya, están adaptándose. Entonces, nuestra idea es que se masifique en un 80% para el 2028. Sabemos que ese 20% todavía va a ser complicado, especialmente en zonas alejadas del país donde la conectividad a veces es compleja. Probablemente a ellos le demos todavía un tiempo para ir adaptándose, pero la idea es llegar a un porcentaje muy alto antes que finalice el gobierno del presidente Peña. O sea, en este periodo, 80%. En este periodo nuestro objetivo es 80%. Estamos avanzando muy fuerte. Ahora ya no estamos dando prórroga, o si damos prórroga damos en un plazo más corto, y ya exigiendo a las empresas que ya están obligadas a que emitan la factura electrónica. ¿Quiénes son hoy los que están obligados? ¿Son las grandes empresas? No, están de todos, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, nosotros pusimos ya para las personas físicas un listado también donde le invitamos a que vengan a las oficinas a formalizarse, a inscribirse en el registro de CIFEN.
Pero sí, de repente, hay empresas grandes y empresas chicas. O sea, nosotros no es que nos basamos específicamente en las grandes ahora para inscribirles, sino que en un universo variable, ¿verdad? Donde hay empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas y personas físicas, ¿verdad? Que también hoy en nuestras 14 oficinas a nivel regional, una persona puede ir a emitir su factura, puede ir a pedir su firma electrónica cualificada, se le va a entregar de forma totalmente gratuita y para poder tener su EQUATI. ¿Y qué pasa, director? Me gustaría saber qué pasa con esos contribuyentes, no sé si son designados o obligados, no sé cuál es la palabra, obligados. Y llega el tiempo límite, que creo que pasó ahora hace poco, junio, un tiempo límite. ¿Y qué pasa si esos contribuyentes no cumplen con eso de pasarse a ser facturador electrónico? Bueno, y lastimosamente no van a poder tener la habilitación para seguir operando, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Van a estar suspendidos, la suspensión. Van a tener una suspensión temporal hasta que vengan y se inscriban y puedan emitir. De hecho, tampoco se le puede las imprentas ya no van a poder, porque no va a tener timbrado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya directamente ya no van a poder operar si es que no se inscriben. Yo creo que muy pocas son las que de alguna manera ven de forma negativa. Al contrario, la mayoría, uno utiliza el sistema y ve, no, esto, lo que te pasó a vos, Iván, o sea, ese ejemplo de que, no, ya está todo cargado, ya está todo registrado, solamente hay que mirar un poco y de esa forma aplicar esa factura electrónica, por ejemplo, en la declaración jurada informativa. Entonces, hombre, facilita la vida y dice, esto es mucho más fácil de lo que uno imaginaba, ¿verdad? Porque hasta que uno realmente no dimensiona, no visualiza, uno aprecia realmente cuando al momento de la utilización, es solamente una idea. Tiene una idea y a veces dice, cuando ve, se sorprende y dice, esto es mucho más fácil de lo que yo había imaginado. Esa resistencia al cambio propio de cualquier transición que los contribuyentes a veces quieren. Y yo creo que en la vida siempre hay esa resistencia al cambio, ¿verdad? Mantener un poco esa zona de confort, decir, no, yo estoy bien así, ¿verdad? Pero después uno se va adaptando y está viendo de que es mucho más ágil, mucho más fácil y sobre todo mucho más práctico, ¿verdad? Entonces yo creo que eso un poco es lo que de alguna manera hoy la gente está visualizando. Tenemos muchas reacciones como lo que Iván mencionó, en el cual tratamos de que la atención sea sencilla, fácil, rápida y también habilitar más medios de atención. Tenemos nuestro contacto en nuestra página web. Muchos dicen, yo llamo pero no me atiende el teléfono, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos un sistema en el cual nunca va a dar ocupado. Siempre va a entrar en la cola de espera hasta que un operador pueda atender. Pero como son 30 operadores y tenemos más de 1.300.000 contribuyentes, muchas veces nosotros recomendamos de que vayan por el sistema de solicitud de información o consulta a través de Contáctenos en nuestra página web, que es un sistema mucho más fácil. Estamos explorando otras alternativas como chatbots también para mejorar los servicios de atención a los contribuyentes. Pero en principio hoy la idea es un poco que la gente entienda de que es más barato, es más sencillo, es más fácil y te facilita la vida. Y más trazable también, director. Totalmente. Por el ámbito del tema de los controles, la trazabilidad también a través de un sistema de facturación electrónica es mucho más amigable en cuanto a lo que es control y también ese control significa justamente lo que es la trazabilidad, ¿verdad? Poder verificar un producto desde que el momento de la importación. Por eso la unión entre aduana y tributación fue muy eficiente con la creación de la DENIT, donde hoy tenemos trazabilidad en el momento de la importación de un producto hasta la comercialización en la economía o en la reexportación. Yo creo que acá hay un doble desafío, ¿verdad? En primer lugar, hay una realidad innegable que nadie quiere pagar impuestos, ¿verdad? Y la segunda realidad es que muchas personas, o la mayoría, se resiste al cambio, como dijo el doctor Humberto, ¿verdad? Pero lo que nos ayuda, director, en ese sentido es el bono demográfico, digamos, la generación que nació, digamos, con un celular y que se supone y se presupone que está mucho más abierta a la tecnología, ¿verdad? Y eso es una ventaja que tiene hoy la DENIT que quizá en años anteriores no había.
Sí, yo creo que es importante eso que mencionas, Iván, en el sentido de que hoy las generaciones están mucho más acostumbradas a la tecnología. La tecnología es un pilar fundamental en el quehacer diario, en todo lo relacionado a lo que hacemos en general, ¿verdad? Imagínate que hoy sin el celular es prácticamente difícil de concebir salir. O sea, por más que sea no es solamente una comunicación o una llamada telefónica, ¿verdad? Que antes no teníamos cuando empecé a trabajar no había celulares, ¿verdad? Ladrillo estaba primero. No, todavía ni siquiera ladrillo, ¿verdad? Yo empecé a trabajar en el 93 y los celulares los ladrillos empezaron en el 95. El que tenía celular en el 93, 94 ya era alguien que era con muchos recursos financieros, ¿verdad? Una persona acaudalada, ¿verdad? Pero recién empezó a masificarse un poco allá por el 95, 96, donde empezaron a tener la gente. Así es que yo creo que la gente también, que hoy ya nadie concibe sin los celulares y facilita la vida, ¿verdad? Porque esa comunicación por un lado, pero también esa conectividad en cuanto a información mucho más fácil, lo que permite la globalización, hace de que la gente hoy se acostumbre mucho más y que diga que es el camino correcto y que lo utilice sin cuestionamientos ni problemas. ¿Tienen alguna experiencia, algún caso, director, digamos, comprobable donde se pueda decir, por ejemplo, la facturación electrónica nos ayudó a desbaratar este esquema o nos ayudó de tal forma a mejorar la recaudación? ¿Cómo podemos ver algo concreto de eso? Bueno, lo que sí permite la facturación electrónica es poder establecer estadísticas, ¿verdad? Que antes era un poco más complejo, ¿verdad? Porque hoy tenemos, en la carga de información, tenemos muchísimos datos. Y eso justamente hace de que carguemos en una base de datos y saquemos estimaciones. Ahí podemos analizar precios, costos, trazabilidad de ciertos productos donde vemos cuánto es lo que se le da el valor agregado o se le agrega valor intangible, ¿verdad? Entonces es muy importante realmente tener el sistema de facturación electrónica porque también vemos información que antes era muy difícil acceder, ¿verdad? Y no solamente estadísticas en precios o en costos, sino que también un poco ver cierto rango de edad, qué tipo de productos quiere, o cierto rango de edad, bueno, qué es lo que compra o qué es lo que no compra, etc. Entonces tenemos una diversidad de información que podemos utilizarlo a efectos estadísticos y a efectos de establecer políticas públicas donde permitan, por ejemplo, algo que nos permitió mirar un poco también los precios en el tema de hambre cero del proyecto del gobierno fue justamente mirar los precios que se vendían. No era lo mismo que se vendía al Estado que era lo que se vendía entre privados. Entonces eso permitió de asincerar un poco los precios, ¿verdad? Decirle, bueno, ¿por qué es que al Estado se le vende más caro, ¿verdad? Entonces la factura electrónica también permitió eso. También todos los informes de contrataciones públicas que también tienen un sistema bastante moderno. Entonces la base principal de información se logra a través de la facturación electrónica. Y también hoy se pueden descubrir esquemas mucho más sencillos de evasión de impuestos con la facturación electrónica porque ya hay una trazabilidad. Antes, por ejemplo, te doy un ejemplo, yo emitía una factura, vos me contratabas y yo decía, bueno, yo le vendía a Iván por 10.000 guaraníes, pero Iván compró por 50.000, ¿verdad? Entonces vos tenías factura por 50.000 y yo emitía por 10.000 nomás y declaraba 10.000 nomás. Se cruzaba la información y nosotros no sabíamos quién mentía. Teníamos que pedirle a Iván que traiga la factura y Oscar también tenía que presentar la factura y ahí cotejábamos quién mentía. Hoy con la facturación electrónica eso ya no pasa, ¿verdad? A no ser que se simule operaciones, los dos tienen que estar de acuerdo para simular operaciones, ¿verdad? Pero es un poco difícil, o sea, ya sabemos por cuánto vendió y por cuánto compró esa persona. Ya hay una trazabilidad mucho más plana de lo que éramos anteriormente sin este informe del sistema. Que me pregunto, o sea, me pregunto siempre en voz alta, director,
¿qué relación tiene este tema de la facturación electrónica con lo que escuchamos por todos lados, con lo que se le dice Big Data, ¿verdad? Leí hace poco que la DENIT hizo una especie de recordatorio que iba a implementar controles de Big Data. ¿Qué relación tiene eso con el tema de la facturación? ¿O no tiene ninguna relación? Sí, tiene relación porque la información que se nutre el sistema de facturación electrónica dentro del Big Data es importante, es uno de los elementos más importantes. El Big Data lo que permite es utilizar bases de datos de diferentes servidores o de diferentes fuentes. Puede ser fuente externa, puede ser fuente interna, puede ser datos estructurados o datos no estructurados. Entonces se forma un perfil en el cual toda la información, por ejemplo, queremos saber las transacciones de IBAN Lisboa. Ok, vamos a ver qué informa el IBAN. Vamos a ver qué acceso tenemos. Si, por ejemplo, podemos tener acceso de viajes que haces, podemos tener acceso de movimientos de compras que hiciste, que vos no declaraste pero que otros sí declaró. O, por ejemplo, registros públicos. Si vos compraste un vehículo, vos no declaraste la compra del vehículo, pero en registro está el vehículo a tu nombre, entonces toda esa información no es que alguien se va y comienza a cotejar, sino que el sistema lo que hace es utilizar algoritmos para dotar de toda la información y sacar un perfil de riesgo y decir que Iván Lisboa cumple o no cumple según su movimiento y según su perfil. O esta operación. O estas operaciones. O sus redes sociales. Su nivel de vida. Porque el sistema lo que es analiza como una especie de inteligencia artificial, analiza los datos que se tienen de, por ejemplo, todos los datos que se tienen desde internet, que son fuentes abiertas y no estructuradas. ¿Entendés? Entonces, una persona para hacer eso no puede hacer los perfiles de los 1.800.000 contribuyentes. Entonces el Big Data lo que hace es administra esos datos muy grandes y los perfila de acuerdo a cómo uno quiere. O sea, vos le decís al sistema, yo quiero que se haga de esta forma, y diseñá el algoritmo dentro del Big Data para que haga. Nosotros tenemos 5 casos de usos en los cuales decimos, por ejemplo, facturas falsas. Tenemos todo el sistema de facturación electrónica y el sistema de facturas falsas manuales o impresas que el sistema está investigando y averiguando. Después tenemos otro donde es atención al contribuyente. Después tenemos otro que es justamente evasión de impuestos. Entonces, ese es básicamente lo que es el sistema, y sí se nutre de información del CIFEM, el Big Data, como también se nutre de otras fuentes, como recién mencionaba. Espera un poco, director. También se nutre de mis redes sociales. También se nutre de las redes sociales que son abiertas. Por ejemplo, si tenés bloqueado tu Instagram, no vamos a poder ver la foto que vos estás publicando. Pero, ¿para qué, por ejemplo, si, o sea, para saber si yo me fui de vacaciones o...? No, para saber si es que... O un patrón de conducta. Es un patrón de conducta, de comportamiento, y sobre todo de que si su actividad se declara correctamente según lo que nosotros tenemos en nuestros perfiles. Pero eso justamente se hace cuando se abre una investigación. O, por ejemplo, le decimos, bueno, ponemos el número de cédula, ponemos el número de RUC de la persona y vemos todo relacionado a esa persona. Pero eso ya hace el sistema. No es que un ser humano se va y comienza a mirar tus redes sociales. O sea, el sistema hace solamente eso. Entonces, doctor, ¿qué me recomienda? Que cierre mis redes sociales. No, impresionante el avance, y destaco su administración, su gestión de aumentar la cantidad de contribuyentes. Es uno de los pilares que nos va a ayudar a no aumentar las tasas y poder generar recaudación con este tipo de controles, en donde ayuda a que formalice el contribuyente, el empresario, y evalúe que es más barato estar cumpliendo con la normativa que intentar viejas estrategias que a la larga lo único que hace es, cuando cae el problema, está 3 veces más agrandado, y hay 2 cosas que tenemos que tener muy en claro que en esta vía son seguras, que es la muerte y los impuestos. Entonces, en algún momento el fisco va a detectar, y más ahora con este tipo de tecnologías de avance, y no hay duda de que eso es gracias también a el impulso que está teniendo el director al frente de este ministerio. Es que siempre luego, director, en especial la prensa, ¿verdad? Lo que siempre cuestiona o cuestionó
Son dos cosas, ¿verdad? Siempre te decía, falta control y aumentar la base de contribuyentes. Y creo que con este sistema se está logrando un poquito combatir eso. Sí, y fíjate, Iván, que nosotros con la creación de la DENIP y utilizando herramientas tecnológicas hoy nos permite haber aumentado la presión tributaria sin aumentar impuestos. O sea, eso era algo impensable. Cuando yo voy a un foro internacional, a una reunión internacional, de mis pares no pueden creer que pudimos aumentar más de 20% de la recaudación sin cambiar la estructura tributaria en el sentido de ampliar las tasas o crear nuevos impuestos. Nosotros tuvimos un aumento en 16 meses de $1.200 millones de aumento. $1.200 millones, o sea, no estamos hablando de 400, que era nuestro objetivo en principio, sino que duplicamos, triplicamos el porcentaje de aumento de recaudación, justamente siendo más eficiente nomás y formalizando más a la gente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es importante destacar. Creo que todo lo que hicimos como estrategia y como plan está funcionando, ¿verdad? La tecnología, como digo, juega un rol, si no el más trascendental, uno de los más importantes, porque también está el otro componente que son los recursos humanos. Sin recursos humanos calificados, sin recursos humanos comprometidos tampoco es posible, ¿verdad? Siempre digo, una golondrina no hace primavera, es una frase que conocemos todos y que nos permite un poco hoy darnos cuenta de que haciendo bien las cosas se puede tener resultados diferentes. ¿Cómo está en ese sentido la fusión? Van a cumplirse ya 2 años, no hablaba de una recaudación de más de $1.500 millones extra, pero la pregunta que nos hacemos, o creo que se hace la mayoría, es, director, ¿esto sirvió para mejorar los ingresos o es un proceso natural económico de crecimiento natural de la economía? Bueno, esa pregunta creo que es muy importante porque algunos analistas dijeron, no, la recaudación está bien porque la economía está bien, ¿verdad? Y eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la economía genera un crecimiento de más o menos 3, 4%, 5% del PIB, ¿verdad? Si miramos solamente ese crecimiento, no debería cambiar mucho, debería ser ese porcentaje de crecimiento. Si a eso le sumamos la inflación, ¿verdad? Crecimiento económico más inflación, ponerle que 7% es el aumento de recaudación, lo que tenía que ser 2024. Sin embargo, nosotros tuvimos 21%. O sea, si ponerle que si dejábamos que la economía fluya y no creamos la DENIP, mínimamente 7% tenía que crecer la recaudación, producto de la economía y la inflación, de esas dos variables económicas nada más. Ajá. Sin embargo, nosotros duplicamos. El doble de 7 estamos en 14. Nosotros recaudamos 21% más, solamente en el 2024. Entonces, definitivamente, la creación de la DENIP, la fusión, fue una decisión política correcta y nos dieron las herramientas para poder aplicarlo. Yo tenía una idea de qué es lo que teníamos que hacer, pero bueno, tuvimos el apoyo político del presidente de la República, Santiago Peña, para poder hacerlo y blindar la institución, porque en el ámbito aduanero siempre supimos de que había no solamente corrupción, había también esquemas de subvaloración, había también cupos políticos, ¿verdad?, que fuimos eliminando. Entonces, yo creo que eso es lo que nos permite hoy tener estos números de aumento. Si nosotros miramos desde que se creó la DENIP hasta este 2025, estamos hablando de un promedio de 30%, porque ahora el promedio de estos 6 meses es 10,1%. O sea, estamos hablando de un número por debajo, estamos hablando de 31-32% más de recaudación desde que creamos esta nueva institución. Y sí, todo lo que eso implica contener el déficit, implica financiar gasto social, la inversión social. Ahora, director, usted habló de problemas estructurales que tenía la institución, ¿verdad? La corrupción, la subvaloración, cuestiones, digamos, que siempre se dice que depende mucho del apoyo político que se tiene, ¿verdad? Sin apoyo político es demasiado difícil combatir la estructura, ¿verdad? Y vos nos decís que, digamos, que el presidente te está dando su apoyo, porque es muy importante blindar la institución, porque estamos hablando estamos hablando de lo más sensible que es la gente, ¿verdad? Que es pagar impuestos, que saque de su bolsillo para, digamos, todos los meses cumplir con el fisco, esperando una retribución a cambio, ¿verdad? Sí.
Bueno, ahí yo creo que esa es la decisión más importante. Y fíjate que, o fíjense, ¿qué fue lo que hizo el presidente Peña cuando iba a asumir el poder? ¿Lo primer proyecto cuál fue? Creación de la ANIC. Inclusive se presentó ese proyecto antes de que él jure el 15 de agosto. Se presentó ya en junio, en el momento de la transición. Entonces a mí me habla él, me dice, y creo que fui también una parte importante en el sentido de que me tocó dialogar en ese momento con el presidente en ejercicio y el presidente electo, porque estaba en el gobierno anterior. Entonces cuando me invita a participar del nuevo gobierno del presidente Peña, me da la instrucción de que hable con el presidente Mario Abdo y le diga, dejemos de lado las diferencias y miremos el país. Y miramos el país y se aprobó eso. El presidente Mario Abdo en ese momento, antes del 15 de agosto, él promulgó la ley 7143. Entró en vigencia con el decreto reglamentario que firmó el presidente Peña, pero la ley aprobó el presidente anterior, ¿verdad? Entonces ahí un poco se demuestra esa decisión política y sobre todo esa política de Estado. O sea, porque la política de Estado es establecer lineamientos que trasciendan los gobiernos, que trasciendan las personas. Entonces creo que esa fue una decisión muy madura de la clase política, que entendió que era necesario darles las herramientas al nuevo gobierno para poder hacer cosas nuevas y poder tener los resultados que tuvimos. Y bueno, hoy los números confirman de que esa decisión fue correcta. Sí, si bien hubo problemas, hubo inconvenientes, pero bueno, hoy creo que los números hablan por sí solos. Hay algo categórico que el dato mata relato. Bueno, director, estamos llegando un poco al fin. Yo de mi parte sí quiero hacerte una pregunta final, no sé si el doctor tiene otra pregunta. Bajando directamente al tema de otra vez de la facturación. Bueno, voy a decir que en 2028 el objetivo es llegar al 80%. ¿Qué hacemos después del 2028? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo planeado? O si ya hay algo planeado, si no hay todavía nada. Pero ¿qué hacemos del 2028 en adelante? Yo creo que el siguiente paso de la tributación paraguaya es la declaración jurada sugerida. ¿Qué es la declaración jurada sugerida? Que el contribuyente ya va a tener en su sistema una declaración jurada sin necesidad de que vos cargues. Como ya va a estar todo electrónicamente la información adentro, entonces te va a sugerir, bueno, nosotros vimos que usted recibió, en salario recibió X monto y vemos que en gasto tanto, vemos según, y eso se hace todo con inteligencia artificial. Entonces lo que va a hacer el contador ya no va a ser un liquidador de impuestos. El contador lo que se va a convertir es un analista y un asesor contable. Le va a decir, está bien lo que hizo el sistema, o le va a sugerir, no, vamos a cambiar porque este gasto tiene que ir en este lado, o este gasto corresponde a un gasto de una empresa, en un gasto personal, etc. Eso es lo que va a hacer ya el contador. Ya no se va a convertir en un liquidador de impuestos a partir de la tecnología. Se va a convertir en un asesor contable, en este caso un operador contable, y siempre yo quiero mirar un poco que se mire con positivismo, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era funcionario, jefe de departamento de recursos financieros del Estado, teníamos 10 personas que hacían registros contables todos los días, ese era su trabajo. Después se pusieron todos tristes porque todo iba a ser automático. Y yo le decía, no se pongan. Y el que enviaba la transferencia al banco, se iba todos los días a llevar en el vehículo, se deprimió. Yo le decía, les juntaba a todos mis funcionarios y decía, miremos de forma positiva. Esto es una oportunidad para crecer y una oportunidad para aprender más. Hoy esas personas son todos analistas, en este caso fiscales. Miran los movimientos porque el registro ya es todo automático, ¿verdad? Ya se envía de forma electrónica nomás la transferencia y no se tiene que ir. Entonces cambia un poco esa dinámica y el contador también va a tener que ir cambiando ese día a día. Entonces ese es el futuro. No sé ya quién lo va a hacer, ¿verdad? Pero creo que ese es lo que se viene, por lo menos lo que otros países están implementando ya. Doctor. Excelente. Agradecerle al director el espacio, el tiempo. Bienvenido siempre. Queremos continuar debatiendo de esto y aprendiendo por sobre todo algo tan cambiante que evoluciona y que nos afecta a todos. Así mismo me uno, director, al agradecimiento. Hoy abrimos este espacio que
queremos contar con más funcionarios de la DNI, director. Queremos que vengan, que nos cuenten, que debatamos, así como acá, que abramos un poquito el espectro de lo que es la DNI por dentro y construyamos, ¿verdad? Yo creo que construir es una palabra demasiado importante. Me uno también a eso, Iván, agradecerle también al doctor, agradecer también la invitación de poder estar en este primer episodio. Me parece muy importante que se pueda debatir estos temas. El tema tributario parece un tema tedioso, pero es un tema que nos involucra a todos. Todos tenemos que conocer un poco y tenemos que, sobre todo, ser conscientes de la importancia del pago de nuestros tributos y que también exijamos y le exijamos a las autoridades también que lo que nosotros aportamos de impuestos se vaya bien utilizado. Y creo que ese es el objetivo en el cual hoy estamos. Yo estoy a disposición. Si bien soy director nacional, soy también un ciudadano más y comprometido con el país. Así es que agradecerte a vos, también al doctor, por este espacio y vamos a estar siempre a disposición. Excelente, director. Así mismo va a ser. Vamos a seguir construyendo. Nos vemos en el siguiente episodio en 15 días.